Entonces, hoy vamos a tocar varios temitas, ¿sí? O sea, esta reunión no va a ser tanto como para explicar temas, sino más bien es como para revisar cómo estamos, presentarles el acta de elección de vocero, que pues todavía no tengo ningún candidato o candidata, pero pues les presento el acta y tan pronto esté el candidato o la candidata, hacemos un por favor me ayudan ahí a admitir a sus compañeros, los que van llegando. Hacemos una encuestica ahí en el WhatsApp, lo escogemos y lo pasamos al acta, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de esa forma como para poder agilizar. Bueno, vamos a revisar el cronograma. Hubo una confusión en cuanto a la competencia de matemáticas. Y pues también por eso es que queremos escoger un vocero como para que nos ayude a estar atentos. Este es el cronograma de ustedes, ¿sí? En este momento, bueno, tenemos un poquito, ¿están viendo la pantalla? No, señora. No, señora. Ah, buen punto. A ver. Listo, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, entonces tenemos algo acá que se presentó y es que el instructor, pues yo sí lo necesitaba para una ficha, pero era otra ficha, no era esta ficha, el de matemáticas. La competencia que tenemos atrasadita, que se supone que era del 30 de octubre al 19 de noviembre, es la competencia TIC, ¿sí? Entonces, esta competencia, pues debido a tantos, por favor, alguien que me pueda ayudar aquí a admitir a sus compañeros, se lo agradezco, es darle ahí a admitir para no estar cambiando de pantalla. Entonces, esta competencia va a quedar del 2 de diciembre al 15 de diciembre, que es cuando tenemos un receso académico. ¿Listo? O posiblemente la otra semana. ¿Sí? Estoy esperando que el instructor que me va a apoyar en esta competencia, que ya no voy a hacer yo, me confirme en qué fechas va a estar. ¿Listo? Entonces, esta competencia sí va. La de matemáticas no está programada todavía. La de matemáticas estaba programada, era hasta el otro año. Entonces, la pregunta es, como ya les explicaron el tema, yo no sé si ustedes quieran continuar con esa competencia e irla adelantando o sea, pues igual la podemos adelantar, ¿no? O sea, igual si ustedes creen que ya el instructor les explicó, que ya el tema quedó claro, que es fácil, pues la podemos adelantar, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, pero pues si la competencia se nos adelantó, todavía no estaba programada. Entonces, no sé, los escucho. Instructora, por mi parte, yo pensaría que lo dejemos para el próximo año, ya que pues yo me encuentro atrasada con mi grupo de trabajo en algunas evidencias porque no nos hemos podido poner de acuerdo, entonces yo necesito ponerme al día con eso. ¿Y los demás? Profe, qué pena. Yo al contrario de la compañera, yo pienso que deberíamos dejarlo porque ya comenzamos, sería otra vez retomar y otra vez desde cero. De hecho, por lo menos ya algunos compañeros, yo creo que ya hicimos la evaluación en el cuestionario y ya estamos, yo por lo menos yo voy adelantando lo de la casa de chocolate, entonces otra vez entrar a lo mismo, pues ya dimos una clase, ya hicimos el sacrificio de un sábado en la noche. Sí. Sí, sí, Yo opino que lo más sano es hacer la encuesta y tomar la decisión de quiénes van a continuar y el que saque más votación, hacerlo. Ok, bueno, ya reviso entonces ese tema. Bueno, entonces, como sucedió esto, entonces, bueno, ahora me toca como reorganizar este cronograma. Están con inglés, siguen con inglés, ¿cierto?
Y vendrían estas 1, 2, 3, 4, 5 evidencias conmigo de la parte técnica que vendrían a partir desde el 20 y hasta el 15 de diciembre, que es cuando ustedes salen a receso. Pero las podemos explicar y pues les queda todo diciembre para que las entreguen, ¿sí? Podemos dejar abierto diciembre, o sea, como que en esta semana y la próxima las podemos explicar. No, mentiras, es que me queda complicado, Bueno, otra situación que se presentó es que, bueno, vamos a hacer cambio de instructores. Entonces, otra instructora va a tomar el liderazgo de esta ficha. Entonces, en el transcurso de la otra semana vamos a hacer una sesión y yo se las voy a presentar y voy a estar haciendo como ese empalme con ella para entregar la ficha. Entonces, dada la situación, yo voy a preguntarle a ella cómo manejamos este cronograma y le voy a comentar lo que sucedió con la competencia de matemáticas. La competencia ticket que tienen pendiente la va a orientar otro instructor. Entonces, y organizo bien con ella, que va a ser la líder de su ficha a partir del 1 de diciembre. Entonces, a partir del 1 de diciembre, ella va a estar con el liderazgo de la ficha. Entonces, entre esta y la otra semana, la idea es que revisemos lo que tenemos hasta el momento y lo dejemos evaluado, ¿sí? De igual forma, si no alcanzan a presentar todas las evidencias, no se preocupen porque pues igual yo sigo estando acompañándolos, pero lo que pasa es que me asignaron otras de otro programa, entonces ya quedo con más carga y no puedo, pues no puedo continuar con esta ficha, ¿sí? Entonces también quería comentarles esa situación. Adelante, César. Instructora, ¿por qué nos va a abandonar si usted es nuestra mamá? ¿Qué pasó? ¿Ah? No, sí, pero viene una compañera que es también muy buena, que va a estar con ustedes, que los va a acoger con mucho cariño y van a continuar con ella bien, súper bien. Y el compañero que les va a orientar la competencia TIC también va a ver que les va a ir súper bien. Ah, bueno, Sí, sí. eso esperamos y no volvemos y la solicitamos, porque con usted nos hemos entendido por el momento muy bien, gracias a Dios, y le hemos entendido muy bien. No sé si los Bueno, compañeros, gracias. no sé si los compañeros están de acuerdo, pero yo creo que yo la profesora la he entendido muy bien. Entonces, alguna cosa nos da el contacto para que nos podamos solicitarla otra vez. Gracias, César. Pero sí, yo Bueno, ahí de todas formas por un tiempo voy a estar ahí como atenta a cualquier cosa que se requiera, ¿sí? Pero la idea pues sí es empezar a hacer esa transición de entregarle a mi compañera el grupo, ¿sí? Entonces, dada la situación, vamos a revisar el cronograma para ver cómo vamos, qué dudas tenemos y poder este fin de semana les explico las evidencias para que este fin de semana traten de ponerse al día y nos vemos nuevamente el lunes, ¿sí? Entonces trabajan este fin de semana como en ponerse al día con lo que va hasta el momento. Entonces, vamos con... estábamos desde aquí, taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Informe de evaluación de los requerimientos, infografía de metodologías de desarrollo y documento identificando la metodología. ¿Sí? Vamos a revisar estas 4 evidencias. Recuerden que estas evidencias pertenecen a la guía de aprendizaje número 1. Mírenlo acá. Aquí está ese numerito. Y acá también, mire, guía de aprendizaje número 1. Esto corresponde a la competencia y esto a la actividad de aprendizaje, ¿sí? Como para que se orienten. Entonces, ustedes con esto... bueno, y esta es la actividad de proyecto número 1, miren. Por eso, matemáticas no se veía, porque no pertenecía a la actividad de proyecto número 1, ¿sí? Yo la activé para que ustedes la vieran, pero no era la fecha. Entonces, por eso era que no la podían ver, ¿sí? Entonces, si nos venimos a Sayuna, nos damos cuenta que nosotros estábamos, era acá en la actividad de proyecto número 1, que es donde estamos y no hemos terminado, ¿sí?
Y matemática ya pertenece a la actividad de proyecto número 2, que era para el siguiente año. Pero bueno, eso sucedió. Vamos a ver de qué manera continuamos con ese tema. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar este tallercito de la guía número 1. Aquí este taller, ¿por qué no me aparece? Ok, está. Y aprendizaje número 1, sí, ahí estamos bien. Qué raro que no me está cargando acá. Un momento, por favor, ya estoy revisando acá esta guía. Ahora sí, especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Bueno, listo. Entonces vamos a revisar de aquí para abajo la guía. Entonces, ¿están viendo la pantalla y me están escuchando bien? Sí, señora. Okay. Las Señora. dos. Gracias. Listo. Entonces, bueno, desde acá comenzamos, ¿no? Bueno, les voy a hacer un recorderino. Recordarles que estamos trabajando en un proyecto de un desarrollo de un sistema de información que ustedes le van a crear a una empresa, ¿cierto? Ustedes como empresa desarrolladora, ¿no? Porque recuerden que acá vamos a adquirir conocimientos no solo para ser empleados, sino también para ser independientes y poder solucionar diferentes problemáticas que las personas necesiten, ¿no? De sistemas de información. Entonces teníamos que hacer la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Ya vimos que era un requisito y que es funcional y que no es no funcional, ¿cierto? Entonces empezamos con ese listado. Luego hicimos un documento un documento con la especificación de los requerimientos y ya en ese documento como tal, entonces era un documentico en una tabla donde se le colocan las funciones al producto, las características, restricciones, ¿sí? Como más detallado cada uno de estos requerimientos. Pero para este caso solo los hicimos con los funcionales, con los requerimientos funcionales, ¿cierto? Y acá comenzamos a ver algunos conceptos que son clave, que son las historias de usuario y los diagramas de caso de uso, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es eso. Luego, listo, entonces acá, luego, taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodologías a utilizar. Por lo general, cuando una evidencia es taller, hay que revisar si hay algún adjunto o si en la misma guía me está indicando qué es lo que yo debo investigar, ¿sí? Entonces, acá, en este taller, por ejemplo, dice, a partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, seleccionar una para configurar los requerimientos del proyecto seleccionado. Redactar un documento donde describa la herramienta a utilizar y colocar los pantallazos de la configuración. ¿Sí ven? Entonces, lo que hay es que
documento con las herramientas que sirven para la gestión de requisitos, y esa es la investigación que hay que hacer. Entonces, por lo general, cuando es taller, siempre es investigación, conceptos, las preguntas a veces vienen dentro de la guía o a veces en la evidencia hay algún anexo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes se vienen por acá a las evidencias y buscamos esa de taller, pues revisamos si tiene algún anexo, ¿sí? Esas están... taller para explicaciones de funcionarios de software. Creo que está cierto. Entonces vamos a abrirla. No hay ningún anexo, solamente está el instrumento de evaluación, pero este instrumento de evaluación que aparece acá también sirve de referente, ¿sí? Para todas las evidencias. Ustedes lo abren y acá en el instrumento, que es un documento de Excel, una lista de chequeo, esto es una lista de chequeo, también hay algunas indicaciones de lo que cada evidencia debe tener, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, estos indicadores que son los que yo utilizo, y cuando yo les hago a usted un mensaje diciéndoles qué hizo, por qué cumple o por qué no cumple, yo lo hago basado en esta lista de chequeo. Entonces yo, por ejemplo, coloco selecciona una herramienta de gestión de requisitos de acuerdo con la metodología seleccionada y utiliza adecuadamente la herramienta de gestión de requisitos para la gestión del proyecto, ¿sí? Entonces ahí quiere decir que sí cumple, ¿sí? Entonces cumple. Entonces, si se dan cuenta, pues estos instrumentos les ayudan a usted también a tener una idea de cuando de pronto se sientan perdidos, aquí qué es lo que debe hacer, ¿sí? Entonces, esto es lo que usted debe cumplir para que la evidencia sea aceptada. Listo. Sigamos revisando acá. Entonces, luego, más adelante, viene un informe de evaluación de los requerimientos. Entonces, este informe de evaluación de esos requerimientos es, teniendo en cuenta las características de las técnicas de evaluación de requisitos abordada en la actividad de aprendizaje, construir los prototipos del sistema y los casos de prueba asociados a cada interfaz desarrollada. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Acá se deben, bueno, seguir las normas, se deberán seleccionar, hay que colocar 4 historias de usuario o requisitos del proyecto, hay que hacer los diagramas de casos de uso, ¿sí? Y para cada interfaz desarrollada se debe construir un caso de prueba, el cual debe tener los siguientes elementos: un objetivo del caso de prueba, un identificador, un nombre del requerimiento o la historia de usuario asociada, las precondiciones y la lista o los pasos esperados. Aquí, en esta evidencia, les sirve los documentos o las tablas que hicieron cuando hicieron la determinación de requisitos, y ahora a esa tablita, que es básicamente esto, le vamos a colocar historia de usuario y caso de usos, ¿sí? Entonces, ya vamos a explicar cómo se hace una historia de usuario y cómo se hace un diagrama de casos de uso. Bien, eso es en cuanto al informe de requerimientos. Ahí seguimos trabajando con requerimientos. Luego sigue una infografía. Bueno, ya ustedes saben qué es una infografía. Recuerden que en la guía hay algunas evidencias que no se tienen en cuenta, sino lo que vamos a tener en cuenta es lo que está aquí en el cronograma, porque pues como son tantas, yo eliminé algunas, ¿sí? Entonces luego sigue infografía sobre metodologías de desarrollo de software. Es mire, infografía sobre metodologías de desarrollo de software, porque por aquí hay un taller sobre metodologías de desarrollo de software. Entonces, ese no lo vamos a hacer. Vamos a hacer la infografía. Entonces, ¿qué es una metodología? Ya lo habíamos dicho, es un paso a paso para desarrollar, en este caso, un proyecto, ¿cierto? Y esos pasos, pues, tienen unas fases.
Y esas fases tienen unas actividades y tienen unos entregables, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen claro que hay dos clases de metodología, las tradicionales y las metodologías ágiles, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer en esta infografía? Van a hacer un resumen de las principales características, ventajas y desventajas de 3 marcos de trabajo ágiles y 3 marcos de trabajo tradicional. ¿Sí? Esa es la infografía. Que eso, pues ya lo vimos. Ya vimos las metodologías ágiles y vimos las metodologías tradicionales. Entonces, ahora ustedes van a construir una infografía, un resumen de 3 de cada una de ellas. Listo. Luego viene la documento identificando la metodología del proyecto. Entonces, ahora, como ya saben cuáles son las metodologías que existen, ustedes van a seleccionar una, ¿cierto? Una de esas. ¿Y qué van a hacer con esa infografía? Con esa metodología. Entonces, primero, pues van a contar qué metodología escogieron y esa metodología, cuál es su proceso de trabajo, cuáles son sus fases, cómo es el desarrollo de la metodología, ¿sí? Y por qué ustedes la seleccionaron, van a justificar, entonces van a decir, ah, bueno, no, yo voy a trabajar con el modelo Scrum porque este modelo permite trabajar con todo el stakeholder, es decir, con todo el grupo de trabajo, los interesados, el cliente, y permite ir haciendo mejoras a la par del desarrollo. O bueno, qué sé yo, ustedes van justificando el por qué quieren trabajar con esa metodología. O no, yo quiero trabajar con una metodología tradicional porque pues este desarrollo de proyecto formativo, que es bajo una metodología tradicional, se ajusta como a que ahorita en este momento estamos en la fase de análisis, entonces se ajusta a lo que ustedes pueden estar trabajando, que es en este momento es todo el levantamiento de requerimientos, ¿sí? Entonces, ustedes justifican el por qué. Y hacen una descripción y un contexto de las características del proyecto. ¿Listo? Y la idea es que como las metodologías tienen unas fases y unos entregables, pues hagamos un listadito, dependiendo de la metodología que ustedes van a seleccionar, van a hacer un listado y van a colocar, bueno, en la fase, si escogen una tradicional es por fases, en la fase de análisis, entonces, ¿qué actividades van a hacer? Luego en la fase de planeación, ¿qué? Y hacen un listadito, solo un listadito, ¿listo? Como para que ustedes tengan claridad. Esto se hace es como si usted de verdad estuviera desarrollando el proyecto y necesitamos que ustedes tengan claridad de en cada fase qué es lo que vamos a hacer, basados en el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Entonces, basados en eso, pues ustedes como que marcan esas actividades en esa metodología que utilizaron. Listo, entonces hasta ahí esas son las evidencias. Vamos a ver aquí un poquito sobre qué son las historias de usuario y los diagramas de caso de uso y hacemos un ejemplo. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, instructora. Por mi Ay, parte. profe, yo sí tengo una. Sí. La infografía, pero ya esa la entregamos. Sobre las Pues, metodologías. pues los que ya las entregaron, pues no importa. Recuerde que lo que les dije era que les iba a explicar estas últimas evidencias para que este fin de semana se adelantaran, ¿sí? Ah, ok. Entonces lo que estoy haciendo es como un resumen, porque de hecho por acá este documento con especificación de requerimientos también muchos ya lo entregaron. Sí, profe, y lo otro es, solamente usted nos mandó al grupo una tablita con las especificaciones, cómo hacer las especificaciones de los requisitos. Ahora, pues ahora me quedó claridad que solo los funcionales. Es con ese diseño de esa tabla es que vamos nosotros a hacer cada uno de nuestros
de nuestro requisito, ¿así sería? Sí, sí señora. Con esa tablita es que vamos a hacer ahora el documento, ¿sí? Este que nos pide acá del informe de la evaluación de requerimientos. Informe. ¿Y qué más? Ay, disculpe que le pregunte, pero ¿y qué más tiene que llevar ese informe? O sea, aparte de esas tablas. Esa tabla y las historias de usuario y los diagramas de caso de uso. Ahora, para cada tabla de esas vamos a hacer una historia de usuario y un diagrama de caso de usos. Eso es lo que viene. ¿Listo? Entonces, Gracias. con gusto. Espérenme un segundito. Yo tengo por acá una tablita. Ay, no la busqué, pero yo la tengo. Una tablita como adelantada. Que servía para que se guiaran. Bueno, vamos a hacerla. Eso está aquí en el material de formación. Entonces tenemos para este material de formación el de la actividad de proyecto número 1. Entonces, miren, acá este material de formación es el que que ustedes tienen que revisar como para cada una de las temáticas, ¿no? Caracterización de procesos, lo que es un requerimiento funcional y no funcional, el tema de la fase de licitación de requerimientos. Vamos a mirar acá este de análisis de especificación. Aquí está este de validación, metodologías de desarrollo de software, ¿sí? Entonces, todos estos son los que ustedes deben revisar, ¿no? Que ya pues algunos ya lo hemos visto, pero pues vamos a verlos rápidamente. Bueno, aquí está el tema de las técnicas de análisis de requisitos, que es uno de los talleres que hay que hacer, ¿no? Hay que mirar las técnicas de análisis de requisitos, que es ese proceso de análisis de requisitos que permite el estudio de las necesidades del usuario, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Determinar exactamente qué es lo que quiere mi usuario. Como ustedes están trabajando con un ejercicio didáctico, entonces ustedes lo que están haciendo es como puliendo muy bien la idea de lo que ustedes van a desarrollar, de ese sistema, ¿no? Ese sistema que ustedes van a desarrollar exactamente qué es lo que va a hacer. ¿Listo? No cómo, sino qué es lo que ese sistema debe hacer. Entonces, para eso hay hay unos elementos que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos, por ejemplo, la técnica de clasificación de listas. Entonces esta técnica de clasificación no requiere ningún tipo de entrenamiento o preparación, ya que es una forma de priorización natural que se usa en la vida cotidiana. Entonces aquí esta técnica lo que hace es hacer un listado y colocar un número a cada uno de los requerimientos, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues que se hace se prioriza. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos más importantes? Y pues a ese más importante es que le voy a colocar el número 1, ¿cierto? Entonces, hago un listado dependiendo de la prioridad de ese requerimiento. Entonces, recordemos que los requerimientos es, por ejemplo, yo quiero que mi sistema
agende citas, yo quiero que mi sistema genere informes, yo quiero que mi sistema envíe recordatorios a mis clientes, yo quiero que mi sistema, sí, todo lo que quiero, que necesito que haga. Esos son requerimientos funcionales, ¿sí? Entonces, ese era el listado que ustedes debían hacer. Ahora ese listado, pues lo vamos a organizar y lo vamos a priorizar. ¿Qué es lo más importante de ahí? Tenemos también la técnica de puntos de historia y valor del negocio. Entonces, aquí consiste en el proceso de priorización de acuerdo con factores como el esfuerzo y la opinión de los gerentes del proyecto o dueños del producto o los clientes, ¿sí? Entonces, ahí pues en esta, el cliente es el que me va a indicar cuál es el requerimiento, pues, o cuál es la función que él más necesita, ¿no? ¿Qué es lo que el requerimiento que de pronto para el negocio es más importante? Ah, no, que para mi negocio es más importante no tanto agendar citas, sino de pronto, qué sé yo, enviar mensajes a mis clientes, porque me sirve para marketing, para mercadeo, ¿sí? Entonces, algo así. Entonces, mire que aquí yo tengo un listado de requerimientos, que tengo requerimiento número 1, requerimiento número 2, y miren el valor que le da el cliente, ¿sí? Entonces yo tengo acá mi listado y pues desde el punto de vista del cliente, ¿cuál es el orden de ese valor? ¿Listo? Aquí hay un puntos de historia y se saca como un cociente. Y aquí está como la técnica de urgente. Entonces, a ustedes los contratan para a veces desarrollar un sistema de información, pero resulta que necesitan unos módulos más urgentes que los otros. Por ejemplo, yo necesito que en 2 meses ustedes me entreguen ese sistema de información para agendar citas. Los otros pueden ir trabajando en ellos, pero urgente necesito tal módulo, ¿sí? Entonces, esta es la técnica del urgente. ¿Qué es lo que mi cliente necesita de manera urgente para el desarrollo? ¿Listo? Entonces, ese valor, pues, se lo da el negocio. Entonces, aquí está la misma tablita de arriba, listado de requerimientos, el valor que le da el negocio, pero entonces aquí yo le voy a colocar la urgencia. Entonces, yo ahí voy marcando qué es urgente y qué no es urgente, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Pues para decirle a mi equipo de desarrollo, necesitamos trabajar primero necesitamos trabajar, qué sé yo, en el requerimiento número 6. Eso es lo primero. Entonces comienza el equipo de desarrollo a trabajar en el requerimiento número 6, en el requerimiento número 7, porque son urgentes para el empresario. ¿Listo? Entonces, esas son técnicas que me ayudan a especificar esos requisitos. Está la técnica de Moscow. Esta técnica se basa en la asignación de etiquetas a cada requerimiento. Entonces, por ejemplo, la M indica una funcionalidad que debe estar must, la S una funcionalidad que debe estar showed, could y won't. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de esos. Entonces, los requerimientos son priorizados usando el siguiente orden. Entonces, lo urgente es lo que tiene la letra M, es decir, que es must, ¿sí? Entonces, luego le sigue los showed. Luego le siguen los could y luego le sigue los won't, ¿sí? Entonces, no son números, sino esta técnica lo que hace es asignar una letra. Eso es lo que hace. ¿Listo? Juicios de expertos. Entonces, esta técnica está basada principalmente en función de la complejidad y la exactitud de los resultados. Entonces, básicamente consiste en realizar el proceso de priorización utilizando la base de datos del dueño del proyecto, puede ser, o del stakeholder, ¿sí? Recordemos que el stakeholder es todo el equipo,
todo el equipo de desarrollo, incluyendo el cliente. ¿Sí? Entonces aquí de una manera, pues, como un concepto, un juicio de experto técnico, entonces de pronto el desarrollador le dice, no, mire, le recomiendo que comencemos con el módulo de enviar informes porque es el módulo más robusto, porque necesitamos crear la base de datos y basado en esa misma base de datos, pues se crea todo el entorno de la aplicación. Entonces, este también es como un método de priorización. Y hay una matriz de priorización. Entonces, aquí está como el ejemplo de esa matriz, que funciona lo mismo que arriba, pero acá pues le vamos a colocar valores de 0 a 10 o de 0 a 100. ¿Sí? Entonces, acá está requerimiento número 1, los criterios, pues la satisfacción del usuario, la retención, ¿sí? Entonces, esto es como qué tan importante, no tanto para el cliente, sino para los usuarios, es importante el requerimiento 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Del lado del usuario. Hay una matriz de trazabilidad, que es una herramienta que permite alinear los requisitos del proyecto con los logros de los objetivos. Recuerdan que yo les dije que cuando determinaran el planteamiento del problema y los objetivos, para cada objetivo había un entregable, ¿sí? Entonces aquí esta matriz lo que ayuda es hacer la trazabilidad en los objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo dije diseñar una aplicación para agendar citas de un consultorio odontológico, ¿sí? Entonces, hago esa matriz de trazabilidad de ese objetivo con los requerimientos los requerimientos para cumplir con el objetivo, ¿sí? Y pues aquí hay como un ejemplo de esa matriz de trazabilidad. ¿Sí? Entonces aquí hay un documento de Excel que está ahí como ese ejemplo, ¿sí? De cómo se lleva a cabo ese tema de la matriz. La descomposición funcional, pues esta ya depende de comenzar a organizar entre los clientes, los proveedores, los productos. Entonces, miren, estos son requerimientos funcionales. Gestionar informes. Recuerden que les dije que el requerimiento debía estar con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Gestionar informes, gestionar altas y bajas, gestionar pedidos, gestionar facturas, gestionar altas y bajas de productos. Acá es gestionar altas y bajas de clientes. O sea, en términos un poco más técnicos sería como registrar, ¿cierto? Registrar esos clientes. Y pues el registro que me permite eliminar e insertar clientes y actualizar. Y lo mismo productos. Entonces, para que tengan una idea más o menos de cómo sería, por ejemplo, este es como un sistema de comercialización de productos que tiene básicamente la gestión de clientes, la gestión de proveedores y la gestión de productos. Entonces, la función de cada una de esos módulos. Eso que yo les acabé de explicar es acá en estas evidencias. En estas evidencias les sirve para había uno en la guía, creo que era el taller. Creo que era este taller, que basado en las diferentes, en los diferentes métodos para determinación y especificación de requerimientos, entonces, que basado en eso, hicieran ese taller, ¿sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta y de pronto si lo tienen que volver a revisar, lo tengan en cuenta.
Bueno, el estándar IEEE 830 es un conjunto de prácticas recomendadas para la redacción de un documento de especificación de requerimientos, ¿sí? Entonces, ese documento de especificación de requerimientos debe tener el propósito, el ámbito del sistema, la definición, acrónimos o abreviaturas, es decir, por ejemplo, si estoy utilizando una base de datos, BD, sí, o sea, si hay palabras muy largas, entonces ustedes le van a colocar una abreviatura, ¿sí? O un acrónimo. Las referencias, la descripción de ese requerimiento, perspectiva del producto, función del producto, las características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias, ¿sí? Esa especificación de requerimientos debe estar descrito desde la función que debe cumplir, ¿no? Y pues aquí hay que tener en cuenta los diagramas de secuencia, diagrama de flujos de datos, diagrama de transición. Pero aquí no hemos llegado hasta acá, ¿no? Aquí todavía no hemos llegado. Entonces les voy a compartir este documento para que tengan en cuenta lo que debe llevar lo que la compañera hace un rato decía, esa tablita que les compartí, que pues era de un compañero de ustedes, era para que se guiaran con eso. Listo. Entonces es esto, ¿no? Esto es lo que debe tener ese documento de requerimientos. Vamos a ver aquí qué nos cargan. Ah, bueno, aquí hay como un proyecto de especificación de requerimientos del software. Entonces aquí hay como un ejemplo, miren. Entonces aquí está el propósito, el ámbito del sistema, los acrónimos, las referencias, visión general del documento. Bueno, así tan largo no lo van a hacer ahorita en este momento, pero más adelante cuando ustedes estén trabajando ya con el proyecto completo, pues sí tendrán que hacerlo, ¿no? Entonces, miren, aquí hay varios que les sirven como de ejemplo. Este no cargó. Vamos a ver si este sí carga. Bueno, este les sirve también de ejemplo, miren, como para que vayan desarrollando el proyecto. Y pues de todas formas, si lo van haciendo así, pues también lo van subiendo. Ah, bueno, y aquí están las tablitas. Estas tablitas son las que yo les decía. De acá de cada una de estas tablas es que sale el diagrama de caso de uso. Vamos a ver si este lo puedo descargar. Ah, no. Porque esto es un... A ver. No. No. Solamente lo podemos ver. Entonces, miren, acá está. Estas tablitas, que cada una de esas es un requerimiento, entonces es de donde va a salir la historia de usuario y el diagrama de caso de usos, ¿sí? Entonces, miren, para que de pronto se guíen con esas. Bueno, aquí ya hay otros elementos que más adelante se les va a pedir, ¿no? Ahorita no se les está pidiendo, pero sí más adelante se les va a pedir. Entonces, les comparto ese y este. Listo. Bueno, acá sigue lo del estándar IEEE para que de pronto lo revisen. Y aquí sigue lo que son las historias de usuario. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bien, entendiendo poco a poco, pero bien, instructora. ¿Cómo, perdón? Entendiendo poco a poco, pero bien. Bueno, aquí hasta ahora estamos como en requerimientos, ¿no? Así que no se preocupen. O sea, es como lo mismo, requerimientos, pero los vamos es como puliendo, como ampliando más la información. Vamos a ver este videito rápidamente. Scrum y la especificación de requisitos. El marco de trabajo Scrum está soportado en un proceso de construcción iterativo e incremental evolutivo, en el que se identifican tres roles principales: el equipo de trabajo o team, conformado por los desarrolladores, diseñadores, personal de calidad y de infraestructura requerido para la construcción del producto de software; el Scrum Master, que realizan funciones parecidas a las de un director de proyecto, pero más enfocados en garantizar que el equipo de trabajo tenga todas las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo; y finalmente, el dueño del producto o Product Owner, que se convierte en un representante del cliente y quien es el único encargado de la gestión de requisitos del proyecto. Scrum establece el concepto de sprint para referirse a una iteración que contempla tiempos fijos entre 2 y 4 semanas dependiendo del equipo de trabajo. Durante este tiempo se incluye la planeación del sprint, donde se definen los requerimientos a desarrollar en ese periodo de tiempo, una fase de construcción del producto y, finalmente, un proceso de despliegue para poder hacer la respectiva demostración de lo construido al final de la iteración en reuniones de revisión. En este marco de trabajo se redefine el concepto de requerimiento hecho y normalmente va mucho más allá de construir el código. Por lo general, se incluyen procesos de validación con pruebas unitarias y pruebas de integración. El artefacto mediante el cual se condensan todos los requerimientos del sistema se denomina pila de producto o Product Backlog, la cual es una lista ordenada por prioridad de todos los requerimientos del sistema, generalmente descritos en la forma de historias de usuario. Ok, bueno, entonces de ahí viene la importancia de aprender a hacer estas historias de usuario, ¿sí? Entonces, estas historias de usuario, ¿qué son? Es contar ese requerimiento que ustedes establecieron. Entonces, vamos a tomar aquí un ejemplo de uno de estos. Entonces, uno de esos requerimientos, vamos a mirar acá, por ejemplo, consulta de saldo, dice. Esta consulta de saldo permite al conductor consultar su saldo en cualquier momento. El número de celular debe estar registrado en el sistema, número de celular. Entonces, miren, es basado en este requerimiento, ¿qué voy a hacer? Entonces yo voy a contar, voy a hacer una introducción, voy a colocar un propósito y un paso a paso de lo que se necesita para que ese requerimiento se cumpla, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente componente formativo. Creo que en este es donde está. No. En este no está, ¿o sí?
Aquí está. Entonces, esto es un diagrama de caso de uso, ¿sí? Que creo que ya habíamos visto, habíamos comenzado a ver y pues les dije que descargaran Star UML para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Con Star UML es que vamos a hacer el diagrama de caso de uso. Entonces, tengo aquí este programita, Star UML, tiene esta la parte de marco de trabajo y aquí están las herramientas. Hay diferentes tipos de diagrama que yo puedo modelar acá. Entonces aquí está File para hacer un nuevo proyecto, para abrir un proyecto, para guardarlo, para importarlo, para exportarlo, ¿sí? Aquí está para editarlo. Aquí está como las fuentes, los colores, ¿sí? Y aquí donde dice Model, los diferentes modelos, aquí dice agregar un diagrama. Y estos dos que están acá son los diferentes tipos de diagrama que yo puedo agregar, ¿sí? Entonces, en programación, ¿cuáles se usan? Se usan diagramas de clase, diagramas de paquetes, de objetos, de componentes. Acá está, mire, diagrama de caso de usos, de secuencia. Por acá está también un diagrama relacional de la base de datos, entre otros. ¿Listo? Entonces aquí está diagrama de caso de usos, que es el que vamos a hacer con este programa. Con este programa vamos a hacer el de paquetes, el de objetos, el de clases y el de casos de uso. Entonces, le doy clic acá y se me activan aquí en esta parte las herramientas que se utilizan, las cuales son. Yo para crear un diagrama de caso de usos debo tener en cuenta los actores, y un actor básicamente va a ser las personas o las funciones que va a cumplir cada persona que interactúa con el sistema. Por ejemplo, el administrador, el de atención al cliente, el del inventario, esos son los actores que son los que directamente van a utilizar ese sistema de información que ustedes van a crear. El caso de uso, que es una elipse, y esa es la función que debe realizar el sistema, que debe estar en un verbo en infinitivo, como administrar, gestionar, registrar, administrar datos de paciente, administrar datos de tratamiento, ¿sí? Entonces, vamos a graficar este que va a ser un sistema de gestión de citas. Mire. Este es un centro médico para gestionar citas y tiene dos actores, un médico y un paciente. Y tiene 4 funciones, o sea, 4 casos de uso. Administrar datos de paciente, administrar datos de tratamiento, gestionar citas, gestionar reportes. Sí, esto es un ejemplo de diagrama de caso de usos. Yo tengo una pregunta. Para el ejercicio debo colocar todos los casos de uso de acuerdo a las actividades que tengo, de acuerdo a los requisitos, o puedo dejar algunos como prueba. Pues por eso yo les decía que no lo hicieran tan largo ese sistema, sino que máximo tuviera 4 funciones. ¿Sí? Pero miren, es que aquí hay un tema. Aquí estamos, por ejemplo, es un sistema de gestionar citas. Pero aquí donde dice administrar datos de paciente, este es una función grande general. Pero dentro de esta está registrar, editar, actualizar datos, ¿sí? O sea, aquí hay que hacer, para esta función hay que hacer todo un CRUD completo. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, ¿sí? Entonces, digamos que como que se encierra en una palabra la función completa, independientemente que dentro de ella hayan muchas cosas que en la parte de programación haya que hacer. ¿Me hago entender? Sí, señora.
Listo. Entonces, la idea es que ustedes hagan máximo 4. 4 así como está en este ejemplo. Porque si no, pues cuando comiencen a detallar todo, pues les va a salir muy largo el proyecto. 3 o 4. Háganlo sencillo. ¿Sí? Sencillito para que no les quede tan pesado. Y estas líneas quiere decir que este doctor tiene acceso a esta función en el sistema, que este paciente solo tiene acceso a estas dos funciones del sistema. Es decir, si él abre la página web donde está esta aplicación o la descarga en su celular, solo tiene acceso a esto con el rol paciente. Con el rol médico tiene acceso a esto. Esto es lo mismo que cuando entramos en la página de la EPS. Entonces, ¿a qué tenemos acceso? ¿Qué podemos hacer? Es que yo no sé, es que ahora ya esta EPS, lástima porque está caída creo que la página, pero como para que ustedes vean, por ejemplo, cuando yo accedo aquí como paciente, miren, entonces miren, aquí tenemos el sistema, ¿no? Entonces esto es lo que ustedes van a crear, un sistema para lo que sea, pero un sistema como esto. Lo primero que se hace es iniciar una sesión, ¿cierto? Eso es lo primero que se hace, iniciar una sesión. Entonces, para esto hubo que hacerse un registro antes. Entonces, inicio la sesión, el sistema verifica en una base de datos que estoy registrada y, bueno, vamos a ver si me envía ese código. Tus datos no coinciden con el sistema. Vea, este mensaje me lo arroja porque revisó en la base de datos y supuestamente no coincide. Vamos a ver si con esta otra cédula sí ingresa. Tus datos no coinciden. No, es que este sistema de esta EPS lástima ha fallado. Pero me gustaba mostrarlo porque aquí podíamos ver a lo que yo tenía acceso y a lo que no tenía acceso, ¿sí? Entonces tengo el sistema, que es este mismo de acá. Entonces yo podía gestionar citas y gestionar reportes. Desde mi rol paciente no podía hacer más, pero si entrara un médico, pues podría hacer todas estas funciones en ese sistema. ¿Listo? Entonces vamos a llevar esto a un diagrama de caso de usos. Entonces lo voy a dejar aquí a un ladito pequeñito. Ahí. Este de acá. O si no, pues ustedes me van dictando las funciones que son estas, administrar datos de paciente, y lo voy a llevar acá a este diagrama de caso de uso. Entonces tengo, miren, los actores. ¿Cuántos actores son? Instructora 2, el médico y el ¿Cuáles paciente. son? Médico y Bien, paciente. médico. Entonces de una vez me llevo los dos. Y paciente. ¿Cuántas funciones tiene ese sistema? Tiene 4 funciones, instructora. 4, me llevo aquí 4. 1, 2, 3 y 4. Ya ahorita organizo esto. ¿Cómo se llama la primera función del sistema? Administrar datos de pacientes. La siguiente La es segunda. administrar datos de tratamiento. Administrar datos de... Tercera, gestionar citas. Y la cuarta es gestionar reportes. Listo. Miren, muy difícil hacer esto, miren, cuánto me estoy demorando. ¿Qué pasa? Es que no hagan ustedes esos sistemas tan largos para que de verdad los puedan terminar. Bueno, y de ahí seguimos con Las flechitas.
Pero es que una pregunta, instructora, es como hacer esa misma tablita, pero entonces como en esa página o algo así, pues En el Star UML, exacto, esto. es Pero claro que basados en su proyecto, ¿no? Basados en el así, proyecto de obviamente. ustedes. Ajá. Sí. Entonces ahora le voy a hacer la asociación. Es decir, este médico, ¿a qué tiene acceso en el sistema? Tiene acceso a administrar datos de paciente, tiene acceso a tratamientos, tiene Sí. acceso a gestionar citas y tiene acceso a gestionar reportes. Y el paciente solo tiene a gestionar citas y gestionar reportes. Venga, instructora, Solo y a eso. yo te hago una preguntita. Si digamos es digamos, una plataforma para el ingreso a un vehículo, un parqueadero, ¿cierto? Un software pues para Sí. eso. Digamos, y el paciente, digo, el cliente, el dueño del vehículo no tiene, como digo yo, interacción como digamos con la página, ahí cómo sería. ¿No tiene? No, no sería porque pues él no ingresa ni nada a ver nada como en sí del vehículo, porque como digo, la página solo la maneja, digamos, puede ser usuario auxiliar de patios o administrador, no más. Listo, entonces vamos a crear ese. Entonces tiene un administrador que va a tener acceso a todo, ¿cierto? Sí, a Y va todos, a sí. tener, ¿y cómo se llama el que está ya como marcando ahí? Auxiliar de patios, coloquémoslo así, auxiliar o funcionario de patios. ¿De qué, perdón? Auxiliar de patios o funcionario de patios. No, coloquémoslo auxiliar de ¿Así? patios. Sí, señora. Listo. ¿Cuáles son las funciones del sistema? Las funciones del sistema es dar entrada y salida de vehículos, ¿sí? Y gestión de, digamos, de pagos, medios de pago, ¿sí? Entonces, primero Entonces, a ingreso. eso, Un ejemplo, sí, yo digo, pues, como la tengo yo, pues, pensando cómo hacerlo, es primero yo gestión de, digamos, un ejemplo, ingresar el usuario, ¿cierto? Porque cada quien va a tener su cuenta, gente de personal, tanto administrador, tanto auxiliar, ¿sí? Entonces, gestión de ingreso de cuentas, ¿cierto? gestionar usuarios. Es. Ya ahí, En digamos, gestionar usuarios, ahí usted crea todo, ¿no? Crear los es, usuarios, darle un usuario a este, darle un usuario a ajá, este, ¿cierto? Si hay sí, señora. varios, pues Ajá, varios, exacto. como para que uno sepa exactamente quién fue el que trabajó en qué horario, ¿no? Exactamente, exactamente. Listo. ¿Qué otra función? Bueno, ahí ya sería como, ya dentro de como el usuario, ¿cierto? Como dentro ya cuando ingresa el usuario, ya digamos como el ingreso y la salida de los vehículos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá Pues, gestionar salida de datos vehículo. de vehículos. Sino que es que mire, Gestionar. cómo consiste, digamos, como el que yo tengo en la cabeza, ¿cierto? Es, digamos, es que es un parqueadero donde cuando ingresa el vehículo se le hace un inventario al vehículo, ¿cierto? Sí. La idea es que quitar como los inventarios de papel, porque todo eso lo hacen es en inventarios de papel y ya se lo es una plataforma. Tener el inventario ya y digamos ir marcando, ¿cierto? Ah, sí, que digamos un ejemplo, el capó está bueno, direccionales buenas, ¿cierto? Es como eso, reemplazar el método, digamos, de hoja ya en una plataforma, ¿sí? Entonces yo quería como hacerlo así, entonces yo dije, bueno, pero entonces si un ejemplo, ya la persona no tiene ingreso, digamos un ejemplo digamos, la persona pues el dueño del carro y no lo va a auxiliar. Entonces yo dije, espera, ¿y cómo sería? Bueno, más o menos así. Entonces, en gestionar datos de vehículo entraría Sí. todo lo que tiene que ver con ingreso Ajá, del exactamente. vehículo y la salida. Aquí mismo Ajá, sí. se crea un módulo donde esta persona digita la placa, Ah, hora de entrada, es. cuando él pague, hora de salida. Ajá, exactamente. Listo. El sistema debe generar las cuentas, es decir, en el día, ¿Cuánto tiempo cuánto estuvo? dinero. Ajá, eso. Generar ¿Cuánto cuenta. dinero? Bueno, ¿Ah? aquí gestiona el vehículo, aquí nos toca generar cuentas y tiene que generar reportes, cantidad de vehículos y tiene que tener otra función Eh, que va a ser como donde se van a crear gestión de cobros, es. algo así, ¿no? O sea, pues Sí, usted ahí señora. lo mejora, pero más o menos esta gestión de cobros es la tablita que va a estar. Eh, un vehículo, cuánto cobra una hora, un vehículo, cuánto cobra un día, cuánto cobra un mes,
si es una moto, ¿sí? Entonces Ajá. aquí en gestión de cobros hay que crear todas esas tablas Ah, para ya que entiendo. cuando él le dé clic acá, listo, es un vehículo y es por horas, entonces automáticamente viene y saca la información de acá para saber qué Instructora, porque relación. es que, digamos un ejemplo, yo soy guarda de seguridad en los patios de acá de tránsito de Manizales, ¿cierto? Sí, Ya hay una plataforma que se llama Infotic, ¿cierto? Esa plataforma, ¿qué pasa? Cuando ingresa el usuario con su cuenta, le arroja así como al lado izquierdo, digamos, variaciones. Le sale ingreso, salida, placas, ¿sí? Entonces, cuando le da ingreso, digamos, ella sube la información del inventario como al sistema, ¿cierto? Y entonces ahí coloca la placa, marca de carro, fecha, hora, ¿sí? Ya le sale como un sí, inventario, ¿cierto? Ya en salidas, pero tiene como varias opciones, así como las que usted mostró, cuando, bueno, aquí en, digamos, donde dice Box, ¿sí? Como varias opciones así de para abajo, ¿cierto? sí, Entonces usted se mete ahí y le desprende, digamos, dependiendo de lo que diga, digamos, en salidas. En la salida usted le gestiona la salida al carro, ¿cierto? Hace la gestión de ingreso, ¿sí? Ingresa usted los datos del vehículo al sistema y la otra ya le hace la salida, ¿cierto? Y entonces en sí. la salida ya coloca quién reclama, número de, digamos, de registro de pago, porque ¿qué pasa? El usuario ya va a los parqueaderos con un recibo, ¿cierto? Sí, Que le muestra que ya estuvo en tránsito y ya pagó lo que fue los patios y las grúas, ¿cierto? Entonces ya va, se dirige a los parqueaderos y allá al otro le reclamamos lo que es el registro y la cédula. Entonces ahí en salidas ya le colocamos quién fue por él, número de cédula, ¿sí? Entonces yo la quería exacto. hacer igualita, pero es que es una plataforma muy Es intensa. muy amplia, sí, no, es Eso, así. entonces no Sí, quería enredarme de tanto, entonces yo pronto dije, no. "Ujú, O sea, como para que aprendan, ahorita como para que ustedes aprendan y hagan un ejercicio didáctico ujú". bonito y que de verdad ustedes de verdad lo creen, ¿no? Porque Sí, esto sí, es para que de verdad ustedes lo creen, hagámoslo sencillo. la Si meta mía ustedes es logran hacerlo sencillo, con La el meta tiempo, mía, instructora, es crear esa misma plataforma. La meta mía, vamos por a ver, eso, yo que, pero comience lo sencillo y lo que ajá, va a hacer después es ese mismo sistema lo va a ir mejorando. ampliando, Ajá. mejorando. Exacto. Eso. Entonces le va a colocar Entonces, 3 o 4 funciones básicas, las exactamente. primeras. ¿Listo? Para que Ah, otra pueda cosa, cumplir con instructora, todo. el mismo administrador tiene la misma cuenta que un auxiliar de patios, entonces ahí no tiene límites. Un ejemplo, el administrador cuando ingresa a su cuenta, sino que consiste, digamos, que ingresa al sistema de quién fue el que ingresó el vehículo y listo, ¿cierto? Pero el administrador, digamos, tanto el auxiliar de patios, un ejemplo, si el administrador se enfermó y no pudo ir, el auxiliar de patios también le puede hacer la salida del vehículo, ¿sí? No, pues es Entonces, que mire, póngale cuidado. Aquí va lo siguiente, mire. Cuando yo le digo asociación es porque el administrador tiene acceso. ¿A qué tiene acceso? El administrador del sistema, por lo general siempre va a haber un administrador que tiene acceso a todo, ajá, ¿sí? Y va a haber, y existen unas personas que solo tienen acceso a algunas cosas, por ejemplo, ajá. a gestionar datos de vehículo Sí, y a gestionar reporte. Por ejemplo, solo estos dos. ¿Por sí. qué? Le voy a explicar por qué. A gestión de usuarios, no, porque este es el administrador que está Ah, encargado de crearle el rol a él para ya decir, entiendo. usted, su usuario y su contraseña va a ser tal para ingresar al sistema. Porque si no, si sucede algo en este sistema, si se borra información, si se altera información, ¿quién va a responder? Ah, Si bueno. todos tienen acceso a todo. Ajá. Porque, digamos, ese sistema, allá, digamos, hay un programador, ¿cierto? Pues bueno, Sí. desde Bogotá. Y él ya le, digamos, un ejemplo, le manda la información, es al administrador. Es que eso es tedioso, pero bueno, yo la entiendo un Es poquito. que así hay que hacerlo, es que se debe hacer así. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de la información. Por Ajá. ejemplo,
generar cuentas, como son temas de facturación, de cuánto dinero entró, de cuánto dinero salió, pues yo no creo que esto le interese a él. Esto le interesa Ajá, al dueño del negocio ajá, sí, o al señora. administrador. Gestión de cobros, no, porque esto de gestión de cobros es donde usted entra y crea o modifica cuánto cuesta una hora, cuánto cuesta una fracción. Sí, aquí es donde usted modifica si es un carro cuánto, si es una moto cuánto. Sí, señor. No necesita entrar a modificar nada porque cuando le dé clic acá, automáticamente a él le debe aparecer por defecto si es carro, cuánto vale, si es moto, cuánto vale. Exactamente. Aquí es solo para decir, para colocar en la base de datos cuánto cuesta, de manera que Ah, cuando aquí digiten muestre la información. exacto. Y generar reportes, sí puede generar reportes, cuántos carros estuvieron en el día. Ujú. Puede generar un informe de cuántos, como para que él valide que sí le coincide con lo que, o sea, como que cuando hagan, entraron tantos carros, entonces debe haber tanto dinero, qué sé yo, algo así. Ajá. Esto es más o menos, ¿no? Por encimita, Sí, pero pues sí, es habría que al detalle de pronto organizarlo mejor, ¿no? Y colocarle instructora. aquí un nombre. Instructora, ¿usted me puede hacer un favorcito de regalarnos por ahí por el grupo el nombrecito de esta plataforma para crearlo por ahí en el Star lugar? UML, yo les había compartido incluso el enlace para que lo Eh, descargaran y lo tuvieran listo para hoy. espérate, ya antes lo busco. Estar Sí, ahí debe estar el enlace. listo, ahora instructora, antes ya lo busco. Ahí se lo comparto como para que lo tenga de ejemplo, Bueno, señora, pero muchas pues hay gracias. que mejorarlo, ¿no? Sí, sí, claro, esa es la idea. Sí, la idea era yo como estar un poquito, ya que le explico, porque sí me puso cabezón ahorita. Hágalo sencillo, o sea, comience con los módulos más importantes Sí, y señora, esa. el resto de módulos, pues cuando ya usted, o incluso si quiere, cree todo el diagrama de caso de uso es completo, pero en el Sí. alcance del proyecto diga, bueno, solamente voy a llegar hasta tal función, solo 3 o 4. Ah, bueno, señor. Si alcanza a hacer más, pues maravilloso. Bueno, señor, muchas ¿Sí? gracias. Bueno, con gusto. Entonces, esto es un diagrama de caso de usos. ¿Listo? Entonces, para cada requerimiento funcional, para cada requerimiento funcional no. Este diagrama de caso de usos ustedes lo pueden hacer uno solo para todo el proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este es uno solo para todo el proyecto. ¿Listo? Este que les expliqué del de las citas, también este es uno solo para todo el proyecto. ¿Listo? Y ahora vamos a ver lo que es una historia de usuario. Instructora, perdona, interrumpo. Este trabajo, ¿cierto? Sigue haciéndose en compañía, con los compañeros, ¿cierto? Sí. Sí, claro, todo el proyecto. Eso, exactamente. Pero cada uno tiene que subir pues, su evidencia, Cada pues. uno sube su evidencia. Sí, Listo, instructora, muchas gracias. cada uno sube su evidencia. Listo. Entonces, bueno, la historia de usuario es básicamente una tablita así, donde en cada uno, así parecido como a lo que ya les habíamos explicado de la historia de la especificación de requerimiento. Entonces aquí coloca el ID de la historia, por ejemplo, historia número 1, rol. Entonces el administrador. ¿Cuál es la funcionalidad de la primera historia? Entonces vamos a ver si por acá hay un ejemplo. Sí, aquí hay un ejemplo. Bueno, entonces, este ya sabemos es el diagrama de caso de uso o identificación de los casos de uso. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí. Vamos a mirar aquí este documento que me está mostrando. Ok, bueno, acá está mucho mejor porque acá está todo el ejemplo completo de ese mismo caso. Entonces, miren, acá está. Para ese caso de usos que se hizo, entonces miren, aquí está administrar datos de paciente.
Mire todo lo que hace esa sola función, ¿no? Mire, todo esto pertenece a esa función que creamos acá, que se llamaba administrar datos de paciente. Todo esto que tiene una descripción, es decir, acá el sistema deberá describir paso a paso el caso de uso, o sea, para registrar, editar, actualizar los datos del paciente, ¿cierto? ¿Y cuál es el orden o el paso a paso para registrar los datos? Entonces, lo mismo que yo les estaba indicando acá. ¿Cuál es el orden para que yo pueda ingresar? Primero, registrarme. Eso es lo primero. Entonces, se registra, digita el número de cédula, establece una contraseña, mire, que cumpla con esto. Entonces, aquí me está diciendo, vamos a ver. Ay, esta cosa pide más que... Listo. Entonces, aquí está. Pero porque ya se me olvidó. Entonces, ahí está. Genera una contraseña. Repite aquí la contraseña. Ahí sí es la misma. Lili 324 5886. Lili 324 5886. Listo. Aquí le coloco acepto y registrarme. Eso es lo primero, ¿no? La cosa. Entonces, lo primero es registrarse en el sistema verifica. Bien, ahí está. Entonces ahí siguen los pasos. Bueno, ahí genera todo esto que yo estoy haciendo con este sistema, vendrían siendo paso a paso lo que mi sistema debe hacer, ¿sí? Entonces eso depende de lo que ustedes coloquen allá, de cómo ustedes van a crear su sistema. Acá les estoy dando como una idea. Esta cosa molesta mucho. Pero pues así son todos los sistemas que ustedes también van a crear. Bueno, listo. Digamos que ahí. ¿Listo? Entonces, ese es esto que está acá, es el paso a paso para hacer el registro. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son las poscondiciones? ¿Ok? Ahora vamos a ver por acá más adelante una historia de usuario, que hay que hacerla también para esos mismos. Entonces, las historias de usuario son como... No sé, en un proyecto real no se usan las dos, pero para este ejemplo, como para aprender, vamos a crear 2 historias de usuario y el diagrama de caso de usos. ¿Listo? Y las tablitas estas que se supone que ya las tienen creadas, las van a colocar allá. Entonces, esas historias son básicamente un método de las metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, se utiliza mucho en el área de programación, sobre todo con la metodología Scrum. Entonces, básicamente aquí se trata de responder 3 palabras. ¿Cómo, quiero y para? El cómo es el rol, el quiero son los eventos y el para son las funciones, las funcionalidades. Entonces aquí dice, es básicamente como contar desde el lado del cliente o desde el lado del actor. Por ejemplo, acá, esta persona que es el auxiliar del patio, es contar desde el lado de él cómo quiere consultar esa información,
cómo quiere generar esa información, ¿sí? Entonces acá, como un cliente quiero consultar para poder encontrar el producto que deseo comprar. Entonces, básicamente es como, vamos a ver si por aquí hay un ejemplo. Bueno, esto es como un ejemplo de una historia de usuario. Entonces, ahí es que detallar desde la parte del cliente o desde la parte de los usuarios que van a utilizar ese sistema, cómo necesitan o cuáles son esos criterios que se requieren para que se cumpla con ese requerimiento, ¿sí? Entonces, ingresar la placa de un carro, entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? ¿Qué información necesito? ¿Cómo la necesito? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser los criterios de aceptación? Entonces, eso es básicamente, por ejemplo, aquí hay otra historia de usuario que ya está como con dibujitos. Ah, bueno, esto es una storyboard. Esas storyboards son como un tipo de prototipo que consiste básicamente en ir mostrando la secuencia en imágenes de cómo se va a realizar la interfaz de algún sistema. ¿Esto de qué depende? Esto depende de qué sistema, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros vamos a desarrollar, pues no aplica para esto. Esto aplicaría si fuera un juego, si fuera una aplicación, no sé, de salud, si fuera para otro tipo de aplicación. Pero para esta, pues no, sería como que no aplica mucho. Pero también, miren, entonces aquí está el paso a paso, esta es una storyboard. Entonces, de lo que se requiere. Entonces, por ejemplo, acá, situación, muestra el catálogo de productos a un cliente. Entonces, hola, buenos días, mire mi catálogo de productos, ¿sí? O sea, como que va contando lo que va haciendo, ¿sí? Listo. Entonces, hasta acá los dejo para que, bueno, aquí hay algunas herramientas que permiten modelar, herramientas de modelado de esos sistemas de información. Dentro de estas, pues está UML, pero hay muchas más, ¿sí? Está Star UML, que fue la que vamos a trabajar, pero está también esta, DIA, Lucidchart, MagiDraw, ¿sí? Diferentes herramientas con las que ustedes pueden crear esos diagramas, que fueron los diagramas que yo les acabé de mostrar. ¿Sí? Entonces aquí está Star UML. Con Star UML podemos diagramas de caso de uso, de clases, de secuencia, todos estos tipos de diagrama, que es esta de acá. Y esto se los comparto nuevamente para que la descarguen. No les digo que descarguen otras, ni que descarguemos varias para no enredarnos, ¿sí? Es mejor que todos como que trabajemos con la misma, ¿no les parece? El complique es entenderla porque está en inglés. Bueno, pero los que están en inglés es fácil. Pero sí, no es muy complejo. Mira, aquí está, mire, modelos, agregar, y aquí en estos, acá está, mire, use case diagram. Cuando hagamos el diagrama de clases o el de paquetes, pues también acá. Y el de actividades, pues también ahí, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá como para que revisemos, nos pongamos al día. De igual forma, el lunes volvemos a tener una sesión. Todo lo que me entreguen el fin de semana estaré calificándolo el lunes. Bueno, en esa semana estaré calificándoles y dándoles las notas. Hasta acá de estas evidencias. Ah, bueno, acá salió un ejemplo de que ya se los voy a compartir. Este es una historia de usuario. Mire, les sirve esta tablita. Mire, aquí está un ejemplo de una historia de usuario. Hagan solamente dos historias de usuario, no las hagan todas, solo 2 historias de usuario y un diagrama de caso de uso de todo el sistema, no más. No se vayan a complicar. Por ejemplo, miren acá. Entonces, aquí está el rol, un cliente. ¿Cómo? Un cliente, ¿sí? O como un administrador, o bueno, o como un auxiliar de patios. El cómo es el actor. Función.
necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. La razón, con la finalidad de realizar una búsqueda de un producto de categoría. Y aquí están los escenarios posibles, que son 3. Primero, categoría con menos de un producto, categoría sin productos, ordenamiento de categoría, ¿sí? Y ahí está como los contextos, los eventos y los resultados que se deben presentar. Se los voy a compartir también ahí al grupo, aunque eso también está allá en la plataforma. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? Profe, entonces, haciendo un resumen, el informe de requerimiento va con la tabla donde se especifican los requerimientos funcionales, ¿cierto? Esta. Que básicamente Es serían 4 para que salgan las actividades del diagrama de caso de uso, ¿correcto? Sí, y esto mismo que colocaron acá, esto mismo, solo 2. Ustedes van a tener 3 o 4 de estas, ¿cierto? Porque por cada función hay que hacer una. Esto mismo les sirve para que lo lleven aquí a este Excel en el diagrama, en la historia de usuario. Y esas son 2. Solo 2, solo hagan 2. Solo hagan 2. Y un diagrama de caso de usos, uno solo. Ya. ¿Listo? ¿Y el informe va con introducción, con alcance, con todo? ¿O? No, solamente colóquenle la portada. Bueno, la parte principal, así como una pequeña introducción, es como para saber, ay, esto por qué no me lo, tal vez porque lo tengo abierto. Una pequeña introducción es como para saber de qué se trata la evidencia que están haciendo, ¿sí? Como para que se acostumbren bueno, esta evidencia se trata de tal cosa. Pero no se preocupen que yo tampoco no como que no les estoy exigiendo que tenga cada documento que entreguen, que tenga todo, no. En este caso, que tenga las especificaciones del requerimiento, el diagrama de caso de usos y 2 historias de usuario. 2. ¿Listo? Y que creen su diagrama de caso de uso de todo el sistema. En este caso, de todo el sistema, ¿no? Ya, profe. ¿Listo? Y esa va subida en la... Esa es la evidencia que se llama informe de evaluación de los requerimientos. Esta. Informe de evaluación de los requerimientos. Entonces, básicamente son esas. Esas son las evidencias que tenemos hasta el 19 de noviembre, pero como tenemos una semanita que estamos como quedados, entonces ahí seguiría. Yo voy a hablar con mi compañera a ver, yo creo que estas evidencias ya ella las continúa y pues son muy sencillas porque ya ustedes las van a tener avanzadas. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Elaboración de diagramas y plantillas de cada uso del proyecto. Ya ustedes esa que comenzaron a hacer hoy, ya la van a pulir con lo que ella les explique. Elaboración de las historias de usuario ya del proyecto. Diagrama y documentación de actividades, elaboración de diagramas y modelos de dominio. Estos diagramas son los que les digo que también lo hacen con esta herramienta. Pero eso ya va a ser para la semana de diciembre, ¿sí? Porque esto se nos va a correr una semanita. Se nos va a correr por el tema de ponernos aquí al día y poderle entregar el grupo a ella. Bueno, ¿Listo? instructora, entonces, ¿hasta cuándo tenemos entonces plazo para entregarle estas evidencias, entre esas 4 evidencias que nos mandó para... Pues, a ver. A ver, a ver. A ver. Pues hagamos una cosa. Adelántense en todo lo que tienen entre esta y nos vemos, no este 18, no nos vemos el 18, sino mejor ya nos vemos la última semana de noviembre
con la nueva instructora. Entonces, programamos una sesión, ya la programamos con la nueva instructora para que ella les comience a explicar estas últimas evidencias. Ah, bueno, señora. Entonces, más o ¿Les menos parece? por ahí, sí, por ahí tipo 25, 28 está haciendo Por ahí el avisando. 25, por ahí el 25. Ah, bueno, señora. Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted puede enviar el pantallazo de estas últimas 4 evidencias que hay que subir? Sí, Por rectificar favor. cuáles son las que hacen falta para así mismo tener la guía. Exactamente. Estas evidencias. Así está bien. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ustedes ya saben, ¿no? El taller, pues son investigación de las diferentes aplicaciones o sistemas que hay para la recolección de requisitos y las diferentes metodologías, ¿no? Luego, un informe de evaluación de requerimientos, que es lo que acabamos de explicar, el informe lo que debe tener. Luego, la infografía sobre metodología de desarrollo de software, que van a ser 4 metodologías ágiles y 4 tradicionales, ventajas y desventajas. ¿Sí? Sí. Y un documento identificando la metodología que ustedes van a utilizar en su proyecto. Entonces ya en esa, pues se centra en detallar esa metodología y en justificar el por qué la van a utilizar. Ah, bueno, instructora, bien. Resumidas Bien. cuentas. Sí, perfecto. Creo que la más larga es esta, pero pues parece larga, pero realmente no es. Miren cuánto me demoré haciendo esto. Eso no es tan demorado. Y Lo las largo es la historias de explicación. usuario, sí, lo largo es la explicación. Sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Voy a detener la grabación de la sesión como para que no nos quede tan larga. Y entonces